Que en la mesa del comedor no podamos hablar ni de política ni de religión, habla muy mal de nuestra capacidad para discutir con quienes piensan diferente. Que nuestras abuelas, con su sabiduría, por supuesto, para que no peleemos en la mesa, lleguen a la conclusión de que son temas tan difíciles que, mijita, es mejor no hablar de eso, no vaya a ser que de pronto es que este primo es un poquito revoltoso, un poquito mamerto, y pues usted sabe que el abuelo es un poco conservador, un poco godo, y pues sale de repente alguna muy atea, y resulta pues que del otro lado hay una muy camandulera, y entonces esto se vuelve un lío. Y simplemente la conversación, incluso en el seno de nuestras familias, se cierra. Porque hablar con quienes piensan diferente nos cuesta mucho y llegamos a la solución de simplemente callar. Yo crecí a las afueras de Bogotá, en una zona semirural que de día era espectacular para cualquier niño, llena de árboles, llena de perros, pero en las noches era oscura y era solitaria. Y tengo el recuerdo de que mi principal pesadilla por muchos años era que yo dormía y en medio de la noche había una toma guerrillera y que mis papás eran secuestrados. Y esto se veía nutrido, por supuesto, por las imágenes típicas que todos como colombianos crecimos con ellas, de guerrilleros secuestrando, narcotraficando, reclutando menores, generando procesos de violencia sexual incluso dentro de sus propias filas. Y esa pesadilla estaba ahí llena de imágenes, nutrida además por lo que fui aprendiendo en el colegio, que de pronto algún día tuvieron ideales, pero que por el camino con el narcotráfico los prendieron todos y son una banda de narcoterroristas. Y esa gran pesadilla se convirtió de repente en mi trabajo, porque en enero de 2012 me invitaron y me sentí muy honrada de hacer parte de la delegación de gobierno en la mesa de conversaciones de La Habana. Y de repente ellos, que habían sido durante tanto tiempo mi pesadilla, se estaban volviendo mis interlocutores, con quienes yo tenía que tratar de tener una conversación entre personas muy diferentes para tratar de buscar un acuerdo. Y esa experiencia me permitió empezar a ver que hay herramientas para poder hablar entre los diferentes y que es posible llegar a acuerdos incluso entre quienes piensan diferentes. Y quisiera mostrarles que esas herramientas sirven, no solo en un proceso de paz, sino en esa mesa del comedor para poder hablar con el primo, con la tía, con el abuelo. La primera y más importante, que hay que pararse en los zapatos de los demás. Hay que oírlos, hay que entender cuáles son sus miedos, en qué piensan, cuáles son sus intereses, cuál es el grupo dentro del que están, cuáles son las diferencias que hay dentro de ese grupo. Y por supuesto eso es fácil cuando uno se puede relacionar de alguna manera. Una mamá que sabe el amor que siente por un hijo. O de alguna manera una persona que ha sufrido una decepción amorosa y sabe lo que es una tusa y entonces puede relacionarse con esa otra persona. O un hombre que ha sentido un balonazo, ya sabemos dónde, y puede relacionarse con el dolor que eso le haya causado. Pero es mucho más difícil cuando no hemos estado ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que pasando inmigración por su origen o por su religión es detenida? ¿O qué pasa, por ejemplo, con una mujer que recibe una agresión sexual directa, como por ejemplo que le metan la mano debajo de la falda? Son víctimas y aunque no hemos estado ahí, de alguna manera nos queda un poquito más fácil relacionarnos. Pero quizás el caso más difícil es cómo ponerse en los zapatos de quienes han sido radicales, de quienes incluso han hecho uso de la violencia, de aquellas personas que nos parece que sus ideas son tan condenables, que sus métodos son tan condenables que nunca podríamos pararnos en los zapatos de esas personas. Y ese fue un poco el proceso que inició para mí cuando viví 1 año y medio en La Habana trabajando en esta mesa de conversaciones en el proceso de paz. Y recuerdo cuando recién empecé a ir, tenía un pequeño diario, lo tengo todavía guardado y iba a escribir lo que pasaba cada uno de estos días del año y medio que pasé allá. Y solo tengo escrita la primera página. Y la primera página es el primer día que salí a correr por las mañanas. Vivíamos en un conjunto, en unas casas en las cuales de un lado del laguito estaba la guerrilla y del otro lado estábamos nosotros. Y yo salí a correr por las mañanas y en mi primera vuelta me encontré con Iván Márquez, uno de los comandantes de esta guerrilla, en la bicicleta. Y llegué a mi casa rapidísimo a escribir, me acabo de encontrar con Iván Márquez en la bicicleta. Pánico. Y luego en la tarde, después de que habíamos terminado una de las reuniones internas de trabajo, fui a un hotel cercano, iba a comprar un agua y me encontré con otro de los comandantes, Marcos Calarca, tomándose una cerveza. Y llegué rápido, Marcos Calarca tomando una cerveza.
Y el segundo día fue un día de trabajo en el cual yo tuve que encontrarme con unas personas que eran otros seres humanos, que pensaban, por supuesto, de manera totalmente distinta, pero en donde ya no escribí nada más en mi diario, porque lo que había era un interlocutor con el cual yo tenía que tratar de buscar un acuerdo. Y fue muy interesante para mí cuando el 2 de octubre, después de que muchos de nosotros que habíamos trabajado en esto, supimos la noticia de que había ganado el no a la aprobación del acuerdo final, luego de un proceso democrático y transparente. A partir del siguiente día, lo primero que pensé es, quizás tengo que aproximarme a esta nueva situación de la misma manera en la que me aproximé en ese momento a tratar de enfrentarme a la guerrilla por primera vez. Y fue muy interesante para mí porque empecé a pensar y a hablar con la gente que estaba tan dolida de lo que había sucedido y me decían, es el colmo, es que son puros intereses electorales, la gente que votó por el no lo que pasa es que quiere la guerra, la gente que votó por el no es además mentirosa, está diciendo cosas que no son ciertas, encima de todo además también es que son bobos, se merecen el país que tienen. Y yo lo primero que pensé fue, ¿y qué tal si justamente trato de pararme también en esos otros zapatos? ¿Cuáles son los miedos de quienes votaron por el no? ¿Cuáles son las razones? Ya no desde la mala fe, ya no asumiendo que guerrilleros y quienes votaron por el no, pero cualquier otro, el tío, la prima, están hablando de mala fe. ¿Por qué no tratar de dar un paso atrás y partir de que de pronto esa persona está hablando de buena fe? Y tratar de entender cuáles son esos miedos, cuáles son esos intereses. Y entonces inicié un proceso de tratar de entender cuáles eran esos intereses del no, cómo pararse en esos zapatos, cómo tratar de superar la desconfianza, cómo superar esos procesos de pensar que simplemente hay mala fe en el otro para tratar de construir. Y pararse en los zapatos del otro es esa primera estrategia. Que me lleva a la segunda, y es fundamental. Uno tiene que poder aproximar estos procesos de ponerse de acuerdo entre quienes están en desacuerdo desde un punto de vista gana-gana. Si yo parto de la base de que yo voy a ganar y el otro va a perder, no hay ninguna posibilidad de que nos pongamos de acuerdo, porque estamos en dos polos totalmente opuestos. Y eso implica reconocer algo que es muy básico, pero es muy difícil, y es que voy a tener que ceder un poco. Hay algo de esa posición mía original, que es la ideal, que es en la que creo, que es la que defendería a capa y espada, que si estoy dispuesta a llegar a un acuerdo con ese otro con el que estoy en desacuerdo, tengo que partir de la base de que voy a tener que ceder un poco. Y este fue un proceso muy interesante en el cual fue interesante poder encontrar una guerrilla que por años venía diciendo que ellos nunca iban a aceptar ningún tipo de judicialización, que ellos eran unos rebeldes, que tenían derecho a haberse rebelado en contra de un Estado injusto y que por lo tanto no aceptaban ninguna justicia. Pero con el pasar de los años del proceso llegaron a decir, está bien, nosotros aceptamos que un tribunal nos juzgue, pero si ese tribunal también juzga a aquellos otros que han cometido delitos en el conflicto. Entonces uno empezaba a ver una posición en la que uno decía, bueno, yo desde un punto de vista conceptual como abogada, yo creo que cualquier crimen internacional cometido por quien lo haya cometido es igualmente grave y podemos encontrar una base de acuerdo. Pero más interesante aún, teníamos del otro lado unas víctimas diciéndonos, nosotros no creemos en la justicia ordinaria. Es una justicia que ha generado impunidad, que por años no nos ha resuelto nuestros casos, que por años no ha encontrado a las personas desaparecidas. Entonces empezábamos a encontrar una posible figura de gana-gana, cómo generar una solución que pudiera de parte y parte generar una situación de gana-gana. Para la guerrilla, no ser los únicos que pasaban al paredón de la justicia, sino que también fuesen quienes hubieran cometido crímenes internacionales provenientes de otros sectores de la sociedad. Y de las víctimas diciendo, este es un tribunal distinto, autónomo, independiente, distinto de la justicia ordinaria que no ha funcionado por años. Y yo creo que nuevamente estamos en un escenario similar, en este nuevo escenario después del plebiscito en Colombia, en donde uno puede tratar de buscar justamente alternativas para ver cómo genera situaciones gana-gana. Y es algo que es costoso. Hablo con distintos amigos que lideraron el sí y dicen, es que una paz que sea con Uribe, eso es el colmo, no, él no quiere la paz, esto hay que torpedearlo, él lo que quiere es un proceso electoral. Y yo constantemente lo que les digo es, nada ayudaría más a la construcción de un acuerdo de paz que justamente sea una foto en la que quepan todos y que la paz sea justamente lo que le dé réditos políticos a todos los sectores de la sociedad.
Nada sería mejor para Colombia que distintos sectores encuentren en la búsqueda de ese nuevo acuerdo aquello que les dé réditos políticos, incluso electorales. Lo que me lleva finalmente a la última estrategia, y es que poder construir acuerdos entre quienes están en desacuerdo implica necesariamente tener una actividad creativa inmensa. De lo que se trata es de poder asegurar que uno ya no está viendo simplemente polos opuestos como si fueran las únicas alternativas posibles, sino que uno inicia un proceso constructivo, creativo, para poder buscar otras alternativas. Y eso fue lo que yo más trabajé a lo largo de ese tiempo que estuve en La Habana. Cómo tratar de entender al otro, insisto, pero luego a partir de ahí, cómo buscar una alternativa distinta. Y les doy un ejemplo que fue muy interesante. Al inicio de la discusión del punto de víctimas en La Habana, las FARC decían: yo necesito que quede claro que nosotros nos rebelamos en contra de un Estado injusto, represor, y que por lo tanto la culpa original es del Estado. Por supuesto, el gobierno del otro lado diciendo: señores, nosotros después de que ustedes llevan 52 años haciendo la guerra, llevamos respondiendo, tratando de proteger a la población. Ahí no nos íbamos a poner de acuerdo. Son dos visiones completamente distintas de la historia de este país. Y llegamos a una fórmula alternativa, justamente creativa, que permitió que el diálogo avanzara. Y fue decir: bueno, traigamos a 12 historiadores y tratemos de ver si esos 12 historiadores se ponen de acuerdo en una única historia del conflicto armado colombiano, pero si no, dejemos que escriban sus informes. Y luego de 3 meses llegaron 12 informes sobre la historia colombiana. Ninguno le da del todo la razón ni al Estado ni a las FARC, ninguno exculpa ni culpa al uno o al otro, sino que hace un análisis mucho más complejo, y eso nos permitió avanzar. Y nuevamente creo que a lo que nos enfrentamos hoy en Colombia es justamente a la búsqueda de este tipo de alternativas creativas, en donde, por ejemplo, uno pueda conciliar entre una visión de quienes lideraron el no, por ejemplo, centrada en la cárcel, en la sanción, diciendo que tiene que haber cárcel, y del otro lado unas FARC diciendo: nosotros no vamos a dejar las armas después de 52 años de guerra para irnos a la cárcel, y tenemos que poder encontrar una solución que permita garantizar que no haya impunidad, que genere un sentimiento de justicia para todos los colombianos, pero que permita justamente lograr la terminación de esta guerra. Entonces, esa búsqueda de ideas creativas, de alternativas nuevas, es lo que nos permite en cualquier contexto, incluso en las situaciones más cotidianas, lograr un consenso entre quienes piensan diferente. Al final de esto depende si podemos lograr que vemos el mundo no en blancos y negros, sino que si vemos un matiz amplio de grises, cabemos todos en una solución que sea realmente de consenso entre quienes pensamos diferente. Muchas gracias. Muchas gracias.